Que a mí digo el hecho que después de 20 años encontraran pruebas sobre el atentado contra la AMIA. Espeluznante en un balde, que incluso están las fotos, en un balde rojo, frisado, en un freezer, en alguna dependencia policial, encuentran esquirlas sacadas de los cuestos terribles, de los cuerpos de las víctimas de la AMIA, y 22 años después aparece eso que confirma la idea de que efectivamente el explosivo fue dentro de una camioneta. Porque muchos de los proyectiles o que se sacaron formaban parte de la camioneta, ¿no? Del mismo material de la Traffic. Y se puede reconstruir el ADN de quién manejaba la camioneta. O sea, que se va a saber quién... Ese es lo mejor que podría ocurrir. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo debemos reaccionar ante una noticia de este tipo? Bueno, no es ese tipo de noticias, lamentablemente en Argentina no desentona. Lo decíamos muchas veces, Charlie, en este programa, cuando hablábamos de la incapacidad que tiene el sistema de seguridad y justicia en Argentina de investigar delitos comunes, robos, homicidios, secuestros. Cuando uno ve la característica de la población penitenciaria en Argentina, esa es la muestra de lo que el sistema es capaz de arrestar, juzgar y condenar. Entonces, si tiene esa incapacidad para lo que es el delito común, ¿por qué va a ser distinto en los delitos extremadamente organizados como son narcotráfico, terrorismo y demás? Hablábamos antes del programa, si nos comparamos no con Estados Unidos, ni con Inglaterra, con Francia en este tipo de cuestiones del terrorismo, sino con España. Cuando sucedió Atocha, a los 15 días de haber acontecido el atentado de los trenes que se cruzaron llenos de explosivos, ¿no? España había sido capaz de identificar y arrestar a todos los extranjeros y nacionales que después fueron condenados por haber participado en el atentado. En el caso de Argentina, ni los dos atentados de la embajada ni el de la AMIA hemos podido a ciencia cierta identificar ni mucho menos condenar. Para terminar con esto, digamos, dos posibilidades siempre dramáticas, igual que en la escena de Nisman, donde vos veías a Viviana Fein, la fiscal con 300 personas pisando lo que tenían que rastrillar a ver si encontraban hasta pelos. Desastre esa escena. Y la pregunta ahí, lo mismo que el balde congelado, ¿es impericia, torpeza, o ahí hay mala fe y está orquestado conspirativamente para destruir u ocultar? Bueno, digamos, no tengo evidencia como para sostener que hay un complot para ocultar eso. Lo que sí, desde el punto de vista del análisis, de la evaluación del sistema en general, hay un grado de falta de profesionalismo, de impericia estructural para todo tipo de delitos. El no respeto de la escena del crimen en el departamento de Nisman, que ahora está siendo investigada por la justicia federal. Por eso, digo, si en ese tipo de delitos donde donde debiera emerger lo mejor en términos profesionales del sistema policial, judicial y demás, pasa lo que pasa, ¿por qué va a ser distinto con Doña Rosa en la esquina? Es más, es peor. Y ese es el panorama del sistema. Por eso decimos, parte de la policía, parte de la justicia y parte de las cárceles en Argentina, valga la redundancia, son parte del problema. Diego, llegó el momento en que el gobierno decida que las Fuerzas Armadas participen en el contexto de la seguridad. Ahora los van a designar en lo que llaman estratégicos, centrales eléctricas, represas. Algunos creen que les pueden dar el control de una parte de la frontera. Hay plata para el reequipamiento. ¿Cómo estás viendo eso? Sí, ahí hay dos cosas. Primero, la casuística en Argentina y sobre todo en seguridad, los últimos, en general, 20 años, primó el pensamiento mágico, ¿no? Esto es, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es la decisión que va a revertir el estado de cosas? Bueno, no hay. En seguridad no hay bala de plata. En seguridad no hay seguridad llame ya, digamos. No hay un atajo que podamos tomar para resolver esto. Y en ese contexto o modificar el Código Penal, o echar mano a las Fuerzas Armadas, o producir cambios rimbombantes para que nada cambie. Bueno, sí, esto es lo que ha sucedido en estos 20 años, y en este sentido quiero decir, lo que hemos visto en este año ha sido una sucesión de medidas. Ahora, la sucesión de medidas no transforma en un plan, la sumatoria de medidas no forma un plan. Entonces, muchas medidas pueden ser buenas,
no digo que esta la sea, pero pueden ser buenas, pero no tener ningún impacto si no están en el marco de un plan. Y por otro lado, creo que tenemos que salir en Argentina, este es un plano del análisis, digamos, esta medida de hacer este movimiento de militares con represas y demás, proyectado, no planificado, puede o no servir si me explican el plan. Si me dicen, bueno, ¿en qué contexto está esto inserto? Porque en sí mismo puede no servir para nada o puede sí generar algún tipo de resultado. A priori no lo podemos saber. Ahora, otro plano del análisis es en Argentina, de una vez por todas, tenemos que romper esta cuestión binaria entre discutimos atados al pasado, ¿no? Es decir, el tema Fuerzas Armadas y seguridad creo que debemos plantearlo de cara al futuro y no con los ojos en la nuca. Yo no creo que haya que convertir a las Fuerzas Armadas en policías. Me parece que sería como confundir un médico con un veterinario. Digamos, sí, los dos administran medicina, pero están preparados por cosas distintas. Pero sí creo que se pueden utilizar y emplear medios militares en apoyo al Esfuerzo Nacional de Policía y al sistema de seguridad interior, dado que no nos sobran recursos en Argentina. No sobran recursos. ¿Es cierto que la gobernadora María Eugenia Vidal quiso que vos integraras el gabinete de ella? No, la conozco a María Eugenia de... ¿No quiso? No, si lo quiso, no me lo ha dicho. Había una idea de que quiso, que después Massa dijo no, mejor no. No, la conozco a María Eugenia de tiempos de la facultad, es una relación de amistad y no en ningún momento creo que ¿Lo ves ministro hubiese en el futuro? No, es un tipo reconocido. Sí, claro que sí. Vos podrías... ya fue secretario. Claro. Si te obligáramos al revés, es decir, dame el vaso medio lleno, insistiendo con el vaso, digamos, dame algo que te guste que haya hecho en seguridad el gobierno provincial y nacional. Que vos digas, la verdad que en esto sí. Bueno, yo creo que hay que reconocer, en un país en serio, lo que voy a decir ahora no tendría sentido, pero en Argentina, que lamentablemente no lo somos, sí tiene sentido. Hay que reconocer que el gobierno puso el tema en la agenda y ya no perdemos energía en discutir si tenemos o no un problema de seguridad. Está en la agenda y está en la agenda del presidente, que no es menor. Nuevamente, esto en un país normal no sería motivo de elogio, en Argentina lo es. La política con la cuestión de la seguridad ha jugado al distraído en Argentina. De modo que no jugar al distraído es motivo de elogio. Eso respecto al vaso medio lleno. Respecto al vaso medio vacío, digo que luego de que hicieron eso no vi un plan consistente con ese diagnóstico. Si estamos en emergencia en materia de seguridad, se requiere un plan acorde con ese diagnóstico. Y lo que vimos en seguridad es muy parecido a lo que vemos y lo que se discute en el bloque anterior con el tema económico. Es un gradualismo, es decir, una agenda minimalista en materia de seguridad. Yo siempre digo, el gobierno tenía dos opciones: ser un gobierno transformador o ser un gobierno administrador, y ha elegido ser un gobierno administrador en los temas de seguridad. Tratar de introducir cambios en los márgenes, pero si el Código Penal es el mismo, si el Código Procesal es el mismo, si las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad son las mismas, si la ley de drogas es la misma, ¿por qué los resultados van a ser distintos? Este esfuerzo que se está haciendo al volcar un gran número de fuerzas federales a la provincia de Buenos Aires, ¿es lo que pasaba durante el kirchnerismo? ¿Es igual? ¿Es diferente? Porque si es igual, ¿se pueden esperar resultados diferentes? No se van a esperar resultados diferentes, y el apoyo de fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires tenía sentido cuando la provincia de Buenos Aires tenía la menor tasa de policía por habitante del país. Con 45.000 hombres, como tenía la policía de la provincia de Buenos Aires hace 6, 7 años, eso lo daba, en términos relativos, era la menor fuerza policial del país en relación a la población. Hoy ya no es así. Y es más, en Argentina no nos faltan policías. Cuando vemos en la región, Argentina es el segundo país con tasa de policía por habitante en toda la región. Es decir, nos sobran policías. El tema es que los mal empleamos. Eso pasa en la provincia de Buenos Aires, digamos. Utilizar fuerzas federales para recorrer centros comerciales o hacer operativo de control vehicular
bueno, no va a cambiar nada en términos de la dinámica del delito, en lo más mínimo. Diego, fue un gusto haber venido, te deseamos felices fiestas. Lo mismo a ustedes, como gracias. siempre, eso siempre bien recibido.